Bien, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, profesor. Buen Buenos día. Buenos días. días. ¿Qué tal? Hola, buen día. Buenos Hola, días. Buen día, Bien. profe. Bueno, muchas gracias por participar en el curso. Le damos la bienvenida a esta asignatura Teoría General de la Responsabilidad Civil, que forma parte del segundo semestre del segundo año, es decir, que es el cuarto semestre que están cursando. Es una asignatura que tiene una directa relación con la asignatura Obligaciones y Contratos, y que en los planes anteriores históricos, desde la fundación de la Universidad de la República, y digo bien porque el primer curso que dio la Universidad de la República en 1836 fue de Derecho Civil, es obligaciones, que era la asignatura anual, constaba con una primera parte, el concepto que ustedes ya vieron, el concepto de obligación, la fuente, los requisitos, los elementos, la clasificación, y luego se abría en las dos grandes fuentes de obligaciones en una sociedad o en un sistema jurídico: el contrato y la responsabilidad civil, o más específicamente, los hechos ilícitos causantes de daños que dan lugar a la obligación indemnizatoria. Entonces, se veían en ese programa, sin perjuicio de otros, como los cuasicontratos, pero principalmente el contrato, entre paréntesis, los cuasicontratos, las obligaciones que emergen de ellos, y por otro lado, las obligaciones que emergen de el hecho ilícito dañoso, el evento dañoso. Eso lo vamos a ver más adelante, hay diferentes posiciones que generan la obligación indemnizatoria, sea el incumplimiento de la obligación contractual, sea el incumplimiento del deber genérico de no dañar en la responsabilidad extracontractual, y actualmente un conjunto de microsistemas o subsistemas en diferentes ámbitos que regulan la obligación de reparar los daños. Ahora más adelante nos vamos a referir a la asignatura, porque ¿qué pasa? La distinción o la separación, la autonomización de la asignatura obligaciones y contratos, como le llama nuestro programa, pero en sí sería obligaciones, teoría del negocio jurídico, teoría del contrato y extinción de las obligaciones, lo que se ve en el primer semestre, forma parte no solamente de un cambio de plan que requiere la semestralización de las materias, sino también de un perfil que tomó la responsabilidad civil con el cambio de la sociedad, de una sociedad agraria o incipientemente industrial, a lo que se denomina la sociedad del riesgo, o de Ulrich Beck, la sociedad de los daños, la sociedad líquida, sociedad posmoderna, que tiene un componente muy importante de riesgo de daños y de daños, y la solución a esos problemas que le plantea a las personas y a la sociedad en general es lo que regula, lo que regula en cierne la responsabilidad civil, pero que se amplía a lo que se denomina hoy derecho de daños, porque además de la función reparatoria que cumple y cumplió siempre la responsabilidad civil, se agregan otras funciones, como la función de prevención del daño, porque si en un nuevo paradigma, que es el actual, contemporáneo, de protección a la víctima y los derechos de las personas, nos importa más que se prevenga el daño, que las personas no padezcan daños, que la reparación del daño. Es decir, nos interesa más el ex ante que el ex post, es decir, los hechos anteriores, poder prevenir el daño, que no ocurra el daño, que la reparación del daño, porque ahí el daño ya se produjo, y aun cuando lo repare, esa reparación nunca es exactamente igual.
¿sí? Si la persona pierde una pierna en un accidente de tránsito, lo puede resarcir con dinero, puede ponerse una pierna ortopédica, pero no es lo mismo. Y así en todas las situaciones, ¿sí? Además, la asignatura, la temática va tomando otros ribetes, que más adelante vamos a hablar, por supuesto. Ya no son solamente bienes individuales, sino bienes colectivos, como el medio ambiente, como la salud pública o la salud colectiva, un hecho que hemos vivido en los últimos tiempos, y hay un caso reciente de difusión como fue el de la sentencia que prohibió la vacunación, que se basan en todos estos problemas que nos estamos planteando y nos vamos a plantear a través del juicio, a través del curso. Y por supuesto, para hacer esta pequeña introducción a la asignatura, es una materia de enorme importancia a nivel de la profesión, a nivel del litigio, donde el litigio siempre tiene un componente de pretensión, de responsabilidad. No sé si siempre, pero en la gran mayoría de los casos, el litigio viene de un incumplimiento de obligaciones contractuales o legales, deber genérico de no dañar, e incluso cuando se está pidiendo una nulidad, también puede ir acompañada de una indemnización de daños y perjuicios por la actuación de quienes generaron ese negocio nulo, etcétera. O sea, eso es todo un mundo que vamos a ir viendo en el correr del semestre. Bueno, el equipo docente va a estar conformado por quien les habla, que soy el profesor Andrés Mariño, grado 5, profesor titular, grado 5 de Derecho Civil. Nuestra cátedra incluye obligaciones y contratos, responsabilidad civil y contratos especiales. Luego hay otro derecho civil que contiene la parte de persona, familia y sociedad conyugal y sucesiones. Va a estar los asistentes grado 2, Victoria Suárez y José Luis Nicola, y también en el equipo docente participan dos profesionales encargados oyentes, que es otra modalidad, que son Lucía Tona y Belén Silva. Ese va a ser el equipo docente con el cual vamos a trabajar. Bueno, siempre hablo de la universidad, de la facultad, de la relevancia que tiene ser universitario. Ahora les doy la palabra, voy a hacer una pequeña introducción y luego me hacen las preguntas que consideren si no están las respuestas dentro de lo que voy a hablar en los próximos minutos. Bueno, la Universidad de la República, como ya les dije, la universidad fundada por nuestra Facultad de Derecho y por esta asignatura a través de Saúl Alcántara de Somellera, jurista cordobés civilista que dio la primera clase, lo tienen ahí, creo que es el Salón 4 donde está la placa. Este, el, bueno, tiene una importancia muy importante ser universitarios, o sea, llegan muy pocas personas a la universidad, forma parte del esfuerzo de ustedes a través de décadas o de muchos años de primaria, de secundaria. Tiene mucha importancia, hoy cada vez se le da más importancia a los estudios secundarios, porque tienen una relevancia enorme, porque es durante una época de la vida donde hay una mayor facilidad para la adquisición de conocimientos, aquello del adolescente díscolo, etcétera, ya pasó la historia, sobre todo a este nivel del que estamos hablando. Y luego, fíjense que si la universidad nos llega a 100.000 estudiantes, todos los estudiantes universitarios del país, y el país tiene 3,5 millones de habitantes, nos llega al 3% de la población, el 2, algo por ciento, que llega a estudios universitarios.
Entonces, dentro de ese pequeño porcentaje estamos nosotros, y creo que eso es una gran responsabilidad personal y colectiva. Eso simplemente es algo que siempre al comienzo de los cursos lo manifestamos, porque es algo que corresponde tomar con responsabilidad, haciendo el máximo esfuerzo, con austeridad, con desapego. Son pocos años, tal vez a ustedes les parezca que son muchos, pero son pocos el grado. Después del grado, hoy en los estudios viene el posgrado necesariamente, porque se requiere una especialización dentro de todo lo que se estudia en el grado, las diferentes asignaturas. Es imposible abarcarlo todo. Antes era común, no sé, 40 años atrás, que el abogado se dedicara a todas las materias, laboral, civil, comercial, penal, tributario, pero hoy la dinámica normativa tan impresionante que conforman cada uno de esos sistemas normativos, con toda la doctrina, toda la jurisprudencia y la especialización que se requiere, hace que haya una segunda etapa de especializaciones, maestrías o incluso doctorado. Especialización y maestría parecería ser algo básico para ingresar al mercado laboral o para el ejercicio profesional independiente. Y entonces esta es una base hacia una posible línea de ustedes en esa línea. Que aun cuando no se dedicaran específicamente a nuestra materia, siempre va a haber un componente de responsabilidad civil, algún juicio de responsabilidad civil, asesoramiento en responsabilidad civil que ustedes van a hacer en su actividad. Y precisamente, ¿cuáles son los objetivos del curso? La capacitación profesional de ustedes. Ese es el norte de este curso. Yo siempre cuento que mi padre me decía, que fue abogado, juez, magistrado: vos estudiás para aprender. Dice, ¿qué estás estudiando? No, estoy estudiando, por ejemplo, de hecho, estoy preparando penal. Bueno, vos estudiás para aprender. Y pues, siempre me quedo eso y se los transmito a ustedes, porque eso es lo más importante, que es de todo esto lo que les va a quedar para su ejercicio profesional, ¿sí? Sea como abogados, sea como escribanos o escribanas o abogadas, o sea, me estoy refiriendo genéricamente a todos, como jueces, fiscales, bueno, abogados en diferentes organismos del Estado, en empresas, en estudios corporativos, en estudios independientes, ¿sí? que se van conformando, y en todos ellos se requiere una base de conceptos y de métodos, ¿sí? que les permitan a ustedes desarrollar el ejercicio profesional. De los conceptos básicos de la asignatura, los conceptos que vamos a ver son los pilares fundamentales de una asignatura. Fíjense que tenemos de agosto a noviembre, y quien les habla además, para comentarles el experticio de la materia, es coordinador académico de una maestría en Derecho, Orientación Derecho de Daños, que por sí sola ya tiene 5 semestres, ¿sí? Y donde se ven, por supuesto, temas que no vamos a ver aquí, porque además de los temas que se ven aquí, la parte general, hay una cantidad de responsabilidades especiales. Ahora me voy a referir un poco cuando hable más adelante del programa, ¿sí? Bueno, y lo otro que les queremos dar son métodos para resolver los casos, porque todos los casos no se pueden dar, es decir, la realidad es infinita, es compleja, y lo que vamos a darles son los conceptos y los métodos para que ustedes luego se puedan, digamos, como se dice habitualmente, entre comillas, manejar, se puedan emplear las herramientas que le damos para encarar y trabajar sobre los casos de daños, de riesgo de daños y de daños.
Eso es lo que básicamente también evaluamos, ¿sí? Durante el curso, ¿sí? Hay un tercer componente, los conceptos, los métodos y las actitudes. El aspecto actitudinal del estudiante para nosotros es muy importante a través de la participación oral. También les pedimos que lean ustedes los artículos de los códigos y las leyes que vamos a ir utilizando, de forma que haya una participación o todas las posibilidades para participar, ¿sí? Cuando hacemos la planilla final en Excel, tenemos los parciales, tenemos los orales, la colaboración en las lecturas, etc. Y muchas veces uno pone ahí y el alumno no tiene nada en la casilla, ¿sí? Y entonces reviso con el buscador a ver si tuvo alguna participación en alguna clase, y muchas veces hay alumnos que no tienen ninguna participación. Lo entiendo, porque puede suceder por un tema de, ¿cómo se podría decir? Entre comillas, de timidez o de retraimiento o lo que fuera, pero aquí están todas las posibilidades para superar eso, y además también sirve como entrenamiento, porque en la profesión, en la audiencia no le van a poner preguntas, 6 preguntas, ni le van a poner un ejercicio de múltiple opción, sino que también hay diálogos con colegas, hay diálogos con otros colegas para hablar de cómo preparar el caso, con el cliente, es decir, que el intercambio comunicacional oral es importante. Ya les dije que ahora les voy, pero como esto es una introducción, eh, claro, levantan la mano y le doy la participación o toman el micrófono y lo abren y piden la palabra. Bueno, otro aspecto importante es la modalidad que tenemos. Esta modalidad suple una modalidad presencial, llegó con la pandemia de COVID-19 en el año 2020 y en sí ha sido un aporte, ¿sí? Porque ha dado una alternativa, algo que se veía lejano, que nosotros no, en la facultad no hacíamos, se transformó en algo natural, que se realizaban por todos los profesores, y aprendimos a utilizar estas herramientas, tanto ustedes como nosotros. Pero tiene sus pros y tiene su contra. El contra es que no estamos presencialmente, o sea, muchos de los que están aquí fueron alumnos en el curso de obligaciones y contratos de quien les habla, que fue presencial, y bueno, ahí se da un contacto que eso no lo tiene este curso. Por eso muchas veces las cámaras encendidas es algo positivo, ¿sí? Yo hago un curso estoy en el curso de italiano, ¿no? En el B2 de italiano. Y desde que empecé en el A1, son semestres, a nadie se le ocurre tener la cámara apagada. ¿Qué, qué sería? O sea, si tengo la cámara apagada, el profesor está constantemente marcando los ejercicios y indicándole, bueno, quién ahora lee, quién no lee, preguntándole y uno trata de participar para poder practicar. Entonces, les pongo como ejemplo, ¿sí? Y ese es uno de los problemas que tuvimos en posgrado, cuando a partir de este semestre se hicieron obligatoriamente presenciales, porque uno de los elementos que se marcó para la vuelta de la presencialidad era que los alumnos no tenían porque claro, muchos alumnos pidieron que siguiéramos online como habíamos hecho los 3 semestres anteriores, pero hay preguntas y control de asistencia, por supuesto que vamos a controlar la asistencia. No es que si puedo controlar o no puedo controlar, estoy obligado porque este es un curso reglamentado. Le vamos a hacer captura de pantalla y los pasamos a la lista. Pero ya les pedí que bueno, ellos no pueden tomar 2 cursos a la vez. No pueden tomar 2 cursos a la vez a la misma hora. Ahí veo que dice compartimos un curso de penales. Eso no se puede hacer, yo nunca lo hice en mi vida como estudiante. ¿Cómo lo podría hacer? ¿Cómo puedes ir a 2 cursos a la vez?
Profe, le quería hacer una consulta, disculpe. Para que me quede claro, los juicios civiles buscan el tema del resarcimiento y por lo general siempre se dirigen a la jurisprudencia, en casos de accidente, en casos de pensión alimenticia. ¿Estoy en lo correcto? ¿Cuál es la pregunta? No, no, en realidad es no es una duda en realidad. Quería saber si estaba en lo correcto, si me había quedado eso. A ver, repítalo, por favor. De que por lo general no, los juicios civiles, o sea, los litigios siempre buscan el resarcimiento. Bueno, A no diferencia, necesariamente. Juicio civil puede ser por muchos motivos. Lo ahí que está. vieron en obligaciones y contratos, por ejemplo, ¿cuál podría ser un juicio? ¿Cómo cuál podría ser un Sí, juicio? otro juicio civil que no sea de responsabilidad civil. Un juicio laboral. ¿Cómo? Los Bueno, cuasi una acción reivindicatoria, dicen en el chat, correcto. ¿Qué también, otros? sí, los cuasi delitos. ¿De qué serían los cuasi delitos? Sí, lo que pasa es de que en Declaración de realidad, nulidad, correcto. De un contrato, bueno, habría que ver qué sería lo que pidieran. Los cuasi delitos, precisamente, es lo que da origen a la responsabilidad civil. Por eso les pido, déjenme avanzar y luego dejamos unos minutos prescripción adquisitiva, prescripción extintiva. Este, Andrés, buenos días, sí, hola Victoria. No, una cosa respecto a lo que estabas diciendo del control de asistencia, para decirle a los estudiantes, si pueden, pongan en el usuario su nombre completo, en el usuario de Zoom, de forma que nosotros también podemos controlar de esa manera. Si ponen solo el nombre o un número, como tienen algunos, o incluso un apodo, no sabemos quiénes son. Así que por favor pongan el nombre completo, por lo menos nombre, apellido, y si es un nombre muy común, pongan dos apellidos o algo por el estilo. sí, hay algunos que ponen, por ejemplo, Rosa Jimena Rojas puso también la cédula, eso, y otros también, Cristina Bouza. Sí, Bueno, eso es excelente. sí. Bueno, Disculpa estábamos la interrupción. hablando, sí, quería ir un poco y después sí ya pasemos todo lo que llamamos tormenta de ideas, brainstorm, o sea, pueden preguntar lo que quieran, pero primero quería tener un orden. Bueno, hablaba de la modalidad, de todas formas podemos suplir, ya tenemos experiencia y creo que fue buena en los cursos de responsabilidad civil del 2020 y 2021, que los hicimos online. La participación se puede dar fluidamente a través de la vía online. La evaluación. La evaluación va a consistir en 3 parciales, múltiple opción. Bueno, al comienzo de este tema del online hicimos algunos con preguntas, pero por diferentes motivos no nos resultó, porque el estudiante no le daba el tiempo, porque veíamos algunos cortes y pegues, no de todos, pero en una proporción que era un poco eh, excesiva, porque si uno toma, pega, y que esto yo ya lo di en algún lado y uno lleva 30, ¿cuántos años como docente? Bueno, ya un poco lo perdí, pero de tanta lectura de civil, uno más o menos va sabiendo. Entonces, si uno corta, como te da esa posibilidad, corta y pega en alguno de los programas académicos, solamente Google Académico te trae de dónde está tomado, desde Rincón del Vago hasta monografías.com, hasta incluso cosas chilenas, aparte uno lee, por ejemplo, terminología que muchas veces no era de nuestro país o de manuales que tienen que se denominan los temas de diferente manera, como en Chile, como en Argentina, etcétera, no importa. Y optamos por el régimen de múltiple opción, que la verdad que nos dio un buen resultado, porque, bien, tiene una ventaja para el estudiante, inmediatamente conoce el resultado, hacemos preguntas con 5 opciones, con una bien. O sea que, y sobre los temas que se dieron en el curso.
nunca tuvimos ningún problema, los estudiantes siempre estuvieron conformes y también eran cientos como en este caso, que es la única forma, y única forma no, pero es una forma, creemos, la más adecuada a lo que es estos cursos online que llevan, que tienen ese punto débil en la evaluación que tantos problemas dio al comienzo, pero que con este lo vamos a solucionar. El tiempo para la contestación es corto, evidentemente, ahora no lo voy a fijar, pero se juega un poco con el tiempo para que tenga, para evitar, no sé, eso que preguntaba, ¿no? El funcionamiento de grupos de WhatsApp, donde se pudieran, digo, que se fuera a hacer, pasar las respuestas o cosas así que esperemos que no sucedan. No, la idea es que no dé tiempo para eso o no se facilite. Bueno, también vamos a tener la evaluación, 3 parciales múltiple opción, la participación oral, muy importante para nosotros, y también vamos a tener unos trabajos prácticos, porque esta materia no tiene taller, como sí tienen obligaciones y contratos especiales, justamente una materia tan práctica. No tiene taller, quedó así, pero nosotros dedicamos algunas clases al trabajo, un seminario práctico, llamémosle. Ahí en la página de EVA dice taller de jurisprudencia, pero no va a ser solo no necesariamente tiene que ser de sentencias, pero la sentencia es una herramienta que se puede trabajar muy bien porque tiene las dos posiciones y la posición del juez. Tal vez le planteemos el caso, cómo lo resolverían, cómo harían la demanda, cómo contestarían la demanda, cómo lo resolverían. Que creo que es la forma mejor del trabajo práctico que puede plantear una materia que está caracterizada por el litigio. Nos gustaría que hubiera alguna instancia presencial, por lo menos, no sé, una clase o 2 clases. Tendríamos que pedir un salón, si están de acuerdo, no sé si va a ser posible, simplemente una idea para vernos. No hay ninguna anotación para taller. Forma parte de las clases. Hay clases que se van a dedicar al trabajo práctico. ¿Sí? Hay clases que se van a dedicar al trabajo práctico para bajar a tierra todos los conceptos teóricos, que ya les digo, y los que ya han sido estudiantes lo saben, siempre trabajamos desde el punto de vista teórico-práctico. Siempre vamos a estar dando ejemplos, casos de jurisprudencia, todos los ejemplos que damos son de casos de jurisprudencia nacional o internacional, y así que en eso el perfil del curso siempre es teórico-práctico, porque precisamente el objetivo es su capacitación profesional, pero la capacitación profesional pasa por darle conceptos y métodos de la asignatura. Bueno, es una idea lo de la instancia presencial, podríamos hacer un seminario, podríamos organizar algo. Es un grupo, o sea, acá hay un grupo que somos todos nosotros, hay un equipo docente que interactúa con el grupo de estudiantes, ¿sí? Si bien hay una faceta individual que cada uno está en la casa y no está en un aula, creo que el ambiente de aula se genera igual, ¿sí? Por supuesto. También, si pudiéramos realizar alguna actividad extracurricular, que en la misma, si hubiera alguna actividad extracurricular relacionada con la materia de modalidad online, sería ideal para que, bueno, ahí me están poniendo los problemas para viajar. No dije que fuera nada obligatorio, ni nada, y además es una idea, no sé si hay un salón en la facultad en este horario para que abarque 200 personas, o sea, simplemente tendría que ser en otro lado además. Pero una actividad extracurricular, sí, y mire, el esfuerzo puede valer la pena porque, a ver, si la certifica,
¿sí? Vamos a hacer que fuera un seminario sobre daños X. A ver, ustedes tienen una formación que capaz que aquí, no sé si tal vez alguno que quiero ser lo más claro posible. Uno va mirando a ver, ¿qué tiene uno de presentación? Su currículum. ¿Cuál es su currículum hoy? La escolaridad. Pero cuando vas a evaluar en el trabajo, que a mí me ha tocado evaluar en estudios corporativos, para el Poder Judicial, para el Banco de Seguros, para la editorial, para corporaciones que se dedican a servicios legales, en diferentes ámbitos que he tenido que evaluar, bueno, sobre todo cuando ingresan al mercado de trabajo, el estudiante muestra su cartilla, que es su interés por la materia, por lo que está haciendo, y las calificaciones que puede obtener de acuerdo a su contexto, que eso también se toma en cuenta, y también las actividades de congresos, de seminarios, si tiene publicaciones más todavía, es decir, que ustedes van teniendo una hoja de ruta que va a ser su vida, digamos. ¿Sí? Profesor. Y eso creo que es muy importante. Ahí cuando me ponían, bueno, hay esfuerzos que hay que hacer. Respecto a la instancia presencial, que fue lo que ahí pusieron vivo a 600 kilómetros, dije que era una idea para poder vernos y que no sería obligatoria y que simplemente para poder tener algún tipo de actividad. Otra es el tema de una actividad extracurricular, que por supuesto no forma parte del curso, pero si se puede conectar con el curso, mejor, porque ahí le damos un curso y actividades extracurriculares. Y esto me pierde iniciar, que lo voy a postergar. Bueno. Profesor. Sí, a ver, antes de que siga, ¿hay quién quiere preguntar y qué cosas? Yo, Graciela Pacheco, tengo la mano levantada. Sí. Sí, hable, por favor. Mi pregunta es referida al material de estudio, porque... Bueno, todavía no llegué. Ah. Por supuesto que voy a hacer uno. Si quieren, entonces termino con todo y... no di la fecha de los parciales todavía, lo voy a hacer la clase que viene. Ahí me ponen que tengo entendido que el último parcial es presencial. Ahora que lo dicen, lo voy a confirmar. Puede ser que sí. Puede ser que sí, pero va a ser en la misma modalidad. Trataremos de que sea en la misma modalidad para no tener una incoherencia con el curso. Bueno, eso lo vamos a ver. Seguro los primeros y segundos parciales van a ser múltiple opción. Voy a confirmar ese punto. Ahí me ponen ese criterio. Bueno, lo voy a consultar. Ahí me tomaron un poco porque del año pasado a han cambiado algunos aspectos. Termino y ahí me hacen la bibliografía, era lo que había dejado para el final. Quería hablarles un poco de la materia, ¿sí? En esta primera clase. Bueno, el daño siempre se ha tratado a través de la historia, a través de la historia del hombre, digamos. En un principio, si se producían daños de unas personas a otros, lo que cundía era la ley de la venganza. Luego, en una evolución que se nota en el Código de Hammurabi o en las 12 tablas, en el derecho romano, hay avances como la ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente, que hoy nos parece tan salvaje y bárbaro, pero por lo menos planteaba una proporcionalidad entre el daño y lo que era la reparación, entre comillas, pero luego aparecen en lo que es la sociedad civil de Roma, ¿sí? Donde se desarrolla todo un sistema jurídico que es la base en definitiva de todo el sistema jurídico occidental, y hoy diríamos hasta un poco más allá,
sobre todo a partir del Código Civil de China de 2021, donde toma un conjunto de soluciones muy interesantes. Se pasa, bueno, tenemos la ley, estas 12 tablas donde establecen la posibilidad de la reparación, la ley Paiteria Papiria, todo esto tal vez ya lo vieron en las materias correspondientes a la evolución, historia del derecho, que establece la responsabilidad patrimonial del deudor. Hasta ese momento era acreedor cuando el deudor debía, podía tomar incluso la disposición física y hacerlo esclavo a él o a los hijos, y ahí se pasa a que ya no responde personalmente, sino que responde con su patrimonio. Y unos 200 años después de esa ley Paiteria Papiria, se da lo que es la Lex Aquilia, que va a dar lugar posteriormente a lo que se llama responsabilidad aquiliana o responsabilidad extracontractual, de ahí el origen del nombre, donde establece el origen y se sale de la ley de Talión definitivamente y pasa a establecer la reparación de daños para quien los ha sufrido. Bueno, luego de eso hay una evolución que estoy pasando para arriba grandemente, luego en la próxima clase voy a hacer algún punteo un poco más específico. Se ingresa la culpa a partir del cristianismo, sobre todo con la recopilación del Corpus Juris Civilis. Ustedes saben que ahí tenemos un tema muy importante en el siglo V después de Cristo. En el siglo V después de Cristo, cuando Roma ya no está en Roma, sino que está en Oriente, en lo que es Bizancio y la capital Constantinopla, hay un emperador Justiniano que ordena recopilar todo lo que es el derecho romano anterior, y es así como nos llega a nosotros, gracias a esa recopilación, donde se establecen las leyes anteriores, el códex, las nuevas leyes, las nouvelles, las institutas, que eran los manuales que utilizaban los estudiantes para aprender el derecho, y el digesto, que contiene las sentencias de los juristas que disponían del ius correspondendi. En un momento un emperador, o sea, ¿qué hacía la gente? La gente iba a los grandes juristas, como pasa así algo similar a un arbitraje. Tenía un problema y le iba a Papiniano, a Gallo, a Ulpiano, etc., y les pedían que resolvieran. Y eso tuvo tal importancia, las personas obedecían a lo que hacían ellos, que este emperador Teodosio le da lo que se llama el ius correspondendi. Y bueno, eso es lo que está plasmado, algunas de las sentencias, Paulo también, etcétera, son 7 juristas donde están plasmadas esas sentencias, esas opiniones doctrinarias, en parte jurisprudenciales, que tiene ese Corpus Juris Civilis. Ahí se ingresa el tema de la culpa. En la Edad Media tiene una gran evolución. La culpa significa que se responde cuando se actúa con culpa. Antes bastaba que cometiera el daño, con culpa o sin culpa. Vamos a ver que luego es como un péndulo. Después vuelve la objetividad y a dejar de tener esa relevancia la culpa. Es decir, la culpa, la no actuación con la diligencia de vida, la diligencia del buen padre de familia, entre comillas, que como decía Gamarra en sus clases, de quien fue alumno, es del buen padre o de la madre, o sea, de la persona media, lo que quiere significar ese artículo 1344 del Código Civil. Hasta que se llega a finales de la Edad Media, con lo que es la Ilustración, el racionalismo, el humanismo, y eso cuaja en una sociedad que, contraria a la estructura que existía agraria de concentración de la riqueza en pocas personas, donde no todos podían contratar entre ellos, había diferenciación por estamento, de siervos, vasallos, señores, nobles, etc. Esa sociedad presentaba una pluralidad de fuentes muy importante, donde podía regir la costumbre, el derecho romano primero, el que se llamaba el derecho común, las costumbres, las ordenanzas reales, las disposiciones de condales,
etc. Y el juez, que muchas veces formaba parte de la nobleza, podía elegir entre todas esas fuentes y fallar de acuerdo a esa, y en definitiva lo que quisiera, e incluso podía no fallar, diciendo que no había una norma que regulara ese supuesto que tenía para dirimir. Y eso era totalmente contrario a la estructura social y económica que iba socavando eso, que era el comercio, la industria incipiente, la burguesía como clase social, y todo un movimiento a favor de los derechos de las personas, de los derechos del ciudadano, como dice la Declaración de 1776. No solamente en Francia, sino también en Estados Unidos, que incluso es anterior con la Declaración de Massachusetts. Y eso cuaja en lo que es ese racionalismo, esa generalidad en una codificación, que es la de 1804 del Código Civil francés. Todo este sistema de fuentes está en el título preliminar, nosotros lo vemos en obligaciones y contratos, todo el sistema, la ley como primacía, la ley rige para todos los habitantes del país en todo el territorio, se presume conocida, la costumbre solo rige si la ley lo dispone, los jueces tienen que fallar de acuerdo con la ley, los jueces tienen que fallar todos los casos y no pueden eludir fallar ninguno, y se establecen además con un agregado de Narvaja que toma de Andrés Bello, del Código de 1855 chileno, que fue un gran referente en toda América Latina y lo es hasta hoy día, porque hay 7 países que tienen el mismo código, eso ya lo sabrán, por supuesto, pero principalmente Chile y Colombia tienen el mismo código civil, y son 2 países muy importantes, más allá de otros también que lo tienen, como El Salvador, como Honduras, etc. Que además es bastante similar al nuestro, porque Narvaja tomó del Código Civil francés, del Código de Andrés Bello, del proyecto de Eduardo Acevedo, del proyecto de García Goyena de español, que después no se concreta, y de otros, sobre todo todos los comentarios posteriores al Código de 1804, sobre todo Mercader, Molón, etc. Entonces, ahí con la codificación se establecen reglas generales de la responsabilidad civil, se establece un artículo similar a nuestro artículo 1319, todo hecho, Narvaja le agrega todo hecho ilícito del hombre que causa a otro un daño, impone a aquel por cuyo dolo, culpa o negligencia ha sucedido, la obligación de repararlo, donde tenemos todos los elementos de la responsabilidad civil, el hecho ilícito, el daño que causado por un hecho ilícito, con un factor de atribución subjetivo como regla general, culpa o dolo, y que impone, si se dan todos esos elementos, a quien lo ha causado, la obligación de repararlo. Y luego otras normas conexas con estas, que ya están planteadas en ese Código Civil, pero como por ejemplo la responsabilidad por hecho de las cosas, la responsabilidad por hecho ajeno, diferentes responsabilidades especiales importantes a la época y que todavía lo son, responsabilidad por hecho de los animales, por vicios constructivos, de la cosa que se arroja o cae desde la fachada del edificio, la solidaridad entre los que cometen conjuntamente un daño con dolo, ¿sí? Y también unas reglas de prescripción extintiva particulares. Sin perjuicio de que también reguló ese Código Civil lo que son las obligaciones contractuales, ¿sí? Lo que son las obligaciones legales y contractuales, las que emergen de una relación obligacional cuya fuente es la ley o es el contrato, estableciendo que a partir del incumplimiento hay una obligación indemnizatoria, donde equipara el deber genérico, la violación del deber genérico de no dañar de la responsabilidad extracontractual con el incumplimiento de la responsabilidad contractual o obligacional, que genera también una obligación de indemnizar los daños. Ahora bien, ese paradigma que se basaba en la culpa, ¿sí? No había responsabilidad sin culpa,
ustedes pueden ver los libros de Amézaga, que se llaman culpa contractual y culpa extracontractual. ¿De qué son? Son responsabilidad contractual y responsabilidad extracontractual. Amézaga fue un gran catedrático de nuestra asignatura, que además fue presidente de la República, que aportó la Ley de Derechos Civiles de la Mujer en 1946, ¿sí? Y bueno, y que primero iba a dar la clase de obligaciones y después se iba a la presidencia. Y introdujo muchísimas teorías, había estudiado en Alemania, y sobre todo la teoría de la causalidad adecuada de von Kreis, que la vamos a ver que es la predominante aún hoy a nivel de la teoría de la causalidad, que ahora te voy a explicar un poquito a qué nos estamos refiriendo. Luego, a lo largo, lo voy a explicar más en la clase próxima, hay un gran cambio en todo el siglo, final del siglo XIX, posteriores a los códigos, que es la industrialización, la sociedad de consumo, la multiplicación de los contratos, la multiplicación de la producción masiva de productos y servicios, la contratación masiva por adhesión, ¿sí? Que genera, bueno, lo que es la contaminación, la afectación de bienes colectivos, se va tomando conciencia que hay bienes que no son de nadie en particular, como el medio ambiente, como la salud, ¿sí? Sino que pertenecen a toda la sociedad, y se van dando toda una diferenciación, porque mientras con la culpa el paradigma era que era la obligación indemnizatoria, una sanción al culpable, se da un giro copernicano y no se pone en la sanción al victimario, a quien había causado el daño. El eje se pone en la víctima, en la protección a la víctima, y pasan a tener rango constitucional el derecho a la indemnidad, a no ser dañado, y el deber de reparar integralmente los daños causados. Y ahí aparece, en ese paradigma de protección de la culpa, la función preventiva, que en el Código Civil están planteados muy puntualmente, el derecho a acotar, a tomar medidas frente al árbol que se puede caer, es decir, muy pocas normas que vamos a ver y que la van a tener en la bibliografía que vamos a dar para la clase próxima. Y entonces comienza todo un giro, hay mayor coincide el Código Penal con los acuerdos entre víctima y victimario. Ahora lo vamos a ver. Pero estoy mucho antes de eso todavía. Estoy tal vez en todo el transcurso, pero bueno, también puede ser una consecuencia. Pero forma parte también de un perfil diferente, como vamos a ver. Y entonces hoy podemos ver al derecho, que la responsabilidad civil va a más, ya no se queda solo en la obligación, en la indemnización, en la reparación de los daños, sino que además de esa función reparatoria cumple una función preventiva, y entonces se le habla, para abarcar no solo la reparación, sino la prevención, se habla de derecho de daños. Todo lo que es el conjunto normativo que regula el daño en sociedad o las conductas relacionadas con los riesgos y los daños en la sociedad. También hay algunos sistemas jurídicos que, además de la función preventiva y reparatoria, le otorgan al derecho de daños o la responsabilidad de la función punitiva, una función que en nuestro derecho en principio está destinada al derecho penal y al derecho administrativo disciplinario, pero que en muchos sistemas jurídicos se prevé, sobre todo en los sistemas angloamericanos, se prevé que los jueces puedan establecer multas cuando hay conductas gravemente disvaliosas o indiferentes hacia los derechos de los demás. Conductas gravemente indiferentes hacia los derechos de los demás, se le aplican, además de la indemnización, multas civiles, multa por los jueces que se llama punitive damages, y de ahí viene la traducción de daños punitivos, prácticamente una traducción literal. Por supuesto, ya que estoy aquí,
aquí parado en esto, y entré un poco en el sistema. Acá hay dos grandes sistemas, el sistema angloamericano y el sistema de la codificación. Eso, por supuesto, lo saben desde el día 1, que yo creo que de introducción al derecho en secundaria. Aquí son sistemas diferentes. Nosotros nos vamos a basar en el sistema de la codificación, por supuesto. Uno puede transitar por toda la codificación porque tiene similitudes, pero también hay aspectos del sistema angloamericano que son interesantes y que inciden en nuestras interpretaciones. No es algo que no fluya, ¿sí? Incluso, por ejemplo, todo lo que es la responsabilidad objetiva por productos defectuosos propia de nuestro derecho de consumo, nace en la strict liability, en la responsabilidad estricta objetiva, nacida en la jurisprudencia norteamericana, frente al problema que se les planteaba de los productos volcados a los consumidores que producían daños, ¿sí? Bueno, calefón que explota, el servicio de gas que funciona más y explota el apartamento, el automóvil que rompe la barra de dirección al salir de haberlo comprado, la botella de Coca-Cola que explota, el taladro que salta una pieza y se le clava en la frente. Estoy hablando un poco de los grandes casos de la jurisprudencia norteamericana, y cómo yo voy a decir, bueno, es objetivo. Usted introdujo el producto en el mercado, usted asume el riesgo y obtiene enormes ganancias con eso, o usted asume los riesgos objetivamente. Actúe con culpa o sin culpa, actúe con diligencia o sin diligencia, usted los acepta. Los tiene que asumir y pagar. Y a partir de ahí eso pasa de directivas europeas y luego a las leyes de Europa. La Unión Europea tiene un régimen de directivas o reglamentos. El reglamento, cuando lo aprueba el Parlamento o la Comisión, se aplica directamente. Las directivas le dan un plazo a los países para que pongan en práctica a través de leyes lo que la directiva expresa, ¿sí? Como ven, algo totalmente diferente al Mercosur, donde cada uno, los protocolos no son vinculantes. Y de ahí se trasladó a través de la Ley de Defensa del Consumo en la década del 90 y 2000, porque nuestra ley es del año 2000, a los países sudamericanos. Bien, básicamente van a ver que tiene el sistema angloamericano un breach of contract, responsabilidad contractual, objetiva, un tort of law, que significa derecho de daños, ¿sí? Torts son daños, o casos de daños, of law, que sería nuestra responsabilidad contractual, y casos específicos de responsabilidad objetiva. Y en eso tiene similitud en algunos aspectos con nuestro sistema, ya lo vamos a ver. Bien, ese sistema, ese conjunto normativo que podemos decir de derecho de daños, tiene esas funciones principales de prevención, de reparación en algunos sistemas. En nuestro sistema jurídico también hay normas que establecen multas, que el juez puede establecer multas, ya lo vamos a ver. Y dentro de la reparación, dentro de la función reparatoria, ¿quién cumple principalmente esa función reparatoria? La responsabilidad civil. No es lo único, porque también hay otros medios alternativos de reparación de los daños. Por ejemplo, los seguros obligatorios, el SOA, ¿sí? Los fondos de indemnización, ¿sí? Donde se establecen formas de las prestaciones de seguridad social para personas que padecen determinados daños, personas víctimas de violencia doméstica, se le da una prestación social, víctimas de desapariciones, etcétera, etcétera, que lo vamos a ver, ¿sí? Pero nosotros nos centramos en un punto de eso, que es la responsabilidad civil, donde el daño que sufre una persona se distribuye en la sociedad. ¿De qué modo? ¿Lo asume el Estado? ¿Lo asume un fondo de indemnización? ¿Lo asume un seguro? No. Se establece un determinado procedimiento por el cual se concluye, ¿sí?, que un sujeto es responsable. ¿Y qué significa que un sujeto sea responsable? Que tiene a su cargo la obligación de indemnizar los daños causados. Para eso hay unos determinados elementos, que son el daño
que tiene que estar conectado a través de la relación de causalidad con una conducta que causa esos daños y que se llama conducta dañosa, que debe ser antijurídica, debe ser ilícita, no tiene que haber una causa de justificación que la justifique y le quite la ilicitud. Y esa conducta dañosa, antijurídica, debe ser atribuible al sujeto responsable a través de lo que se denominan factores de atribución, que pueden ser subjetivos, culpa o dolo, cuando hay que analizar si la conducta que causó daño se realizó con culpa o sin culpa, ¿sí? O por factores de atribución objetivos, donde no importa si actuó con culpa, sino que automáticamente este sujeto con su conducta ilícita causó el daño, entonces automáticamente se le asigna la responsabilidad civil. ¿Sí? La responsabilidad civil, que significa tener a su cargo la obligación de indemnizar los daños. Vamos a ver también que en algunos supuestos se responde por el hecho de otro, por la conducta dañosa de otra, como la responsabilidad de padres, tutores, empleadores, ¿sí? Directores de colegios, lo que está previsto en el artículo 1324, donde responde por otro, ¿sí? También en forma objetiva. Basta que el empleado sea responsable para que responda el empleador, ¿sí? En un régimen que se denomina de garantía, es un factor de atribución objetivo. Bien, eso es un poco una sinopsis a grandes rasgos. Vamos a ver que el curso va a ser así: una introducción, que nos va a llevar unas clases, pero que es muy importante. Luego que tenemos esa introducción, vamos a ver los diferentes elementos que son comunes a todos los sistemas de responsabilidad civil, ¿sí? Que son estos: el daño, la causalidad, el hecho dañoso, los factores de atribución, el caso fortuito, que incide para exonerar la responsabilidad. Y cuando tengamos ya esos elementos, vamos a ir a cada uno de los subsistemas de responsabilidad. Nosotros consideramos a la responsabilidad civil como un sistema o un subsistema dentro del sistema jurídico. Cuando hablamos de sistema, hablamos de un conjunto normativo coordinado y conexo para regular las conductas de los individuos en sociedad con respecto al tema que precisamente es objeto de esa normativa. Y tenemos la responsabilidad contractual, la que emerge del incumplimiento de obligaciones contractuales o legales; la responsabilidad extracontractual, la que emerge del incumplimiento del deber genérico de no dañar. Todos tenemos el deber frente a todos de no dañar a los demás, ¿sí? Y si se incumple, entonces hay que analizar si ese daño que se ha causado tiene un sujeto responsable a quien atribuirle la responsabilidad. Y el tercer subsistema que vamos a estudiar en el curso es el de daños a consumidores y usuarios, ¿sí? Es el de daños a consumidores y usuarios, que también tiene relación con medio ambiente y con salud, ¿sí? Especialmente en dos ámbitos: alimentos y medicamentos, incluidos vacunas, ¿sí? Es algo, forma parte de la asignatura, uno de los elementos de riesgo más importantes. También hay otros factores de riesgo, como accidentes de tránsito, que también tienen una regulación particular y que también lo vamos a ver. Bien, bibliografía. En la página de EVA tienen cada uno de los bloques temáticos. Si ustedes la ven, tiene primero la introducción y después los diferentes elementos y la responsabilidad contractual y extracontractual. No recuerdo si está de daños a consumidor, pero si no la vamos a poner. Ahí están subidos los capítulos de una obra que se llama Tratado Jurisprudencial y Doctrinario Derecho de Daños, que son 3 tomos, etcétera, que es del autor quien les habla, ¿sí? Donde ahí en el tomo 1 está el capítulo conceptual, digamos, más manualístico, que es el que van a leer ustedes, que está complementado por jurisprudencia y doctrina también, si lo quisieran completar. Es un libro que está agotado,
no lo voy a reeditar, pero sí está la versión ebook, que incluso pienso que es más económica. Pero más allá de eso, igual, para poder ser accesible al curso, están subidos en EVA simplemente el capítulo, no están las partes complementarias del tratado, que tiene lecturas en el tomo 2, en cada uno de los temas tiene doctrina complementaria, y también en el tomo 3 jurisprudencia que corresponde a cada uno de los temas. Además de eso, vamos a utilizar otros materiales. Ahí mismo ven en EVA, para la introducción, otros materiales que hemos incluido, pero y además de los capítulos del tratado, tenemos el Tratado de Derecho Civil de Jorge Gamarra, que en este aspecto es muy importante, ¿sí? En la parte contractual, bueno, en la parte de elementos es importante. Ahí tenemos el tomo 19, tomo 20, tomo 21, ahí trata responsabilidad por hecho ajeno, responsabilidad por hecho de las cosas. En la parte contractual vamos a trabajar, además del tratado de quien les habla, del capítulo, que por supuesto están recogidas estas doctrinas, pero corresponde señalar Gamarra, responsabilidad contractual, tomo 1, ¿sí? Gamarra lo trata en el tomo 17, pero después, como saca 2 tomos sobre responsabilidad contractual mucho más ayornados, la bibliografía que tenemos es responsabilidad contractual tomo 1, donde entra en un diálogo y en varias disputas que después vamos a ver que son muy importantes con Cafuaro y Carneri, que Cafuaro y Carneri principalmente en un libro que también se utiliza en obligaciones y contratos, que se llama Eficacia Contractual, que tiene varios aspectos relativos a la responsabilidad contractual. También tienen el libro del profesor Cafera sobre responsabilidad contractual. En el ámbito de la responsabilidad extracontractual, bueno, ahí hay una gran obra que se incluye dentro de las grandes, llamémosle, monografías, por decirle de alguna manera, que es la de Jorge Peirano Facio, Responsabilidad Extracontractual, y también la obra en el tratado de Jorge Gamarra, ¿sí? En todos los tomos que le estaba mencionando, ¿sí? Y finalmente en consumo, y además que le vamos a ir indicando, por ejemplo, cuando damos daño moral, Gamarra tiene un tomo entero dedicado al tomo 25, al daño moral, que es impresionante. Nosotros en el tratado hacemos algo más manualístico y recogemos esas posiciones, pero si tienen el tomo 25 para ir a ver algo de lo que les pueda plantear dudas, bueno, siempre aporta muchísimo la lectura de esos trabajos. Y en la parte de consumo, el capítulo del tratado de quien les habla, y también el libro de la doctora Zafir, que es un análisis exegético de la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley 17.250, que ya la vieron en la parte contractual, del consentimiento, de la información, de las cláusulas abusivas, de los contratos de adhesión, en obligaciones y contratos. Por supuesto, vamos a complementar esa página con algunos artículos también de doctrina y de obras colectivas, que no quede solo lo nuestro, porque hay mucho escrito sobre esto tan apasionante que es el derecho de daños y la responsabilidad civil. Bueno, ahora sí, tenemos unos minutos para las preguntas. No sé si había varias preguntas para varias personas que habían planteado preguntas. No sé si alguien va a levantar la mano. Sí, Mayo. ¿Qué tal, profesor? No, una pregunta con respecto a su tratado. Usted dijo, nos vamos a abocar a qué capítulos, perdón. Los capítulos que están en EVA, entran en la página de EVA. Ya para la clase que viene tienen el capítulo 1, que es la introducción. Bien.
En EVA hay un capítulo del tratado, también de la obra de los profesores Sebastián Picasso y Luis Ricardo José Sáenz, que se llama Derecho de Daños, que lo vamos a utilizar. Son obras argentinas, es una obra argentina, pero tiene mucha aplicación. Acá hay un tema, derecho de daños es igual prácticamente en todo el mundo. Tenemos algunas diferencias particulares, pero se van a poder manejar con lo que se da en este curso, se pueden manejar en cualquier país. Yo digo que van a ver las diferencias en cuanto a normativa, no le vamos a dar un curso de derecho comparado. Y Argentina tiene un aspecto particular, que tiene un Código Civil y Comercial de 2015, que recogió todas las posturas jurisprudenciales, es decir, hay toda una interpretación del Código Civil que lleva a determinadas posturas, ellos lo recogieron, las posturas doctrinales y jurisprudenciales, y hacen un código llamémosle, muy moderno, muy actualizado. Por supuesto, hay otra gran reforma a nivel de Código Civil, que es la francesa de 2016, pero eso no incluye la parte de responsabilidad civil. Pero bueno, ahí lo tienen, ustedes van a ver, si entran a la página de EVA del curso, ahí va a tener todo subido cada uno de los capítulos. El primero, vamos a empezar por el principio. Tienen para leer eso, tienen para leer Picasso y tienen un trabajo del profesor catedrático de Salamanca, Eugenio Llamas Pombo, también sobre prevención del daño, porque acá estamos, y tutela inhibitoria, vamos a estar en esos aspectos. Sí, Torres. Buenos días, Andrés. Buenos días, ¿cómo estás? Quería preguntarte, ¿cuál era el argentino que habías dicho? Sebastián Picasso, está ahí en la página de EVA. Picasso y Sáenz. Picasso y Sáenz. Ahí hay un capítulo que subimos que les va a complementar perfectamente esta primera parte, que es muy importante porque es como la base para después ir a los elementos y a los diferentes tipos de responsabilidad. No sé si quien me había sí, Adrián, adelante. Buenos días. Claro, sí, también. Disculpame. Claro. No, la idea es que se guíen desde esos capítulos, que se escribieron también con una finalidad para los estudiantes, porque no solamente se escribió para los profesionales, incluso para el profesional también tiene un tinte manualístico, tiene una función muy importante. Pero sí le vamos a agregar algunas lecturas complementarias para que ustedes digan, bueno, quiero resolver esto. Ahora, también si ustedes ven, está todo citado. Si ustedes quieren ir a Gamarra, también saben a dónde tienen que ir. Cada capítulo tiene una bibliografía final, donde ahí tienen todo con lo que pueden complementar, pero no quiero que se quede solo con lo mío. Entonces, así como en la introducción hay algunas otras lecturas, vamos a agregar algunas otras lecturas complementarias. Incluso en la parte de contractual, vamos a tener que ir necesariamente a Gamarra porque no está, por ejemplo, la cláusula penal. Entonces ahí yo les digo puntualmente, vayan a tal texto. Yo trato de ser muy cuidadoso con eso de que pueda saberse de dónde leer, porque creo que una lectura del código, también tienen el Código Civil comentado, notado y concordado por quien les habla, que también les va a dar una mano muy grande, eso sí que está pensado para los estudiantes, y realmente los otros no quise subirlo ahí porque ya era todo mariño, parecía, pero también del código, los artículos que vamos a ir viendo y que les vamos a ir señalando, los comentarios
son también manualísticos. Manualístico me refiero a que tienen una función de enseñanza básica, de una comunicación simple hacia el receptor. Eso es lo que se llama un estilo manualístico. Cuando uno trata una investigación sobre un punto puntual, incluye teoría, de teoría del derecho o de filosofía, ahí ya pasa a lo que es aspectos más de investigación pura, que son interesantes también, por supuesto, y que vamos a tratar de que ustedes en algún momento puedan tener algún desarrollo en este tipo de modalidad de lo que es trabajar un tema, que eso tal vez lo cubrimos en la parte del seminario o taller práctico, teórico práctico. Ya les comenté que están todo en EVA, tienen que mirar la página de EVA, no, yo en este momento no tengo que subir prácticamente nada, salvo complementar lo que ya está del año anterior. Es en la misma página que se actualizó a 2022. Sí, Leres. Buenos días, profesor, ¿cómo anda? Buenos días, ¿qué tal? Bien, creo que hay uno de los temas que usted habló que todavía, no sé si sabrá ya, si ya tiene definida la fecha de los parciales. Le consulto porque veo que vamos a empezar con las otras materias, a veces lo dan, y cosa de no coincidir, bueno, y si se coincide, tenerlo presente, para saber esa fecha de los 3 parciales que usted dijo, o por lo menos los 2 primeros o el primero. No, la clase que viene voy a darle las 3 fechas. Perfecto, muchísimas las 3 gracias. fechas, bien, eso sería con respecto a los parciales, que por supuesto es importante para no empalmarse, pero a veces se empalman. Es así, como tantas actividades. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, veo que tuvimos mucha participación en el chat. Creo que se fueron respondiendo ustedes mismos y un poco con lo que yo decía. Así que por ahora entonces me despido. Profe, sí. buenos días, Marlene. En cuanto al consumo, ¿dijo Zafir o Zafire de la ley 17.250? No, Zafir, la doctora Zafir, S-Z-A-F-I-R, Dora Zafir. Gracias. Sí. Igual de todas formas falta para eso, lo van a tener en su momento. Cada clase o cada temática la vamos a ir anunciando y dándole la biografía necesaria. Bueno, nos vemos, estudien entonces el capítulo de introducción y vamos a trabajar sobre eso. Nos vemos el miércoles, que pasen bien. El miércoles. Gracias, Chao. El miércoles.